Checo ayuda a un niño africano en su viaje para África y lo que hace te sorprenderá. Las lágrimas que corrían por las mejillas oscuras de Kofi, un niño ganés de apenas 12 años, fueron lo que hizo que Sergio Checo Pérez detuviera su McLaren en pleno aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El pequeño estaba sentado en una esquina del área de tránsito internacional, aferrando con fuerza una mochila desgastada y un pasaporte africano que parecía haber visto mejores días, mientras sollozaba de manera desconsolada en un idioma que Checo no reconocía, pero cuyo dolor era universalmente comprensible. Checo había llegado al aeropuerto para despedir a unos patrocinadores que regresaban a Europa, pero algo en la desesperación de ese niño lo conmovió profundamente. Se acercó lentamente, notando que Kofi llevaba puesta una camiseta descolorida de Red Bull Racing con el número 11, precisamente su número de carrera, pero que claramente era una imitación barata comprada en algún mercado. El contraste era desgarrador. Un niño con rasgos claramente africanos, ropa humilde pero limpia, zapatos que parecían haber caminado miles de kilómetros, y una expresión de terror absoluto que hablaba de una situación desesperante. ¿Estás bien, chamaco? ¿Hablas español?, le preguntó Checo con esa calidez natural que había heredado de su familia en Guadalajara, Jalisco, donde había nacido y crecido rodeado del amor incondicional de sus padres, Antonio Pérez Garibay y Marilú Mendoza. Kofi levantó la vista con unos ojos cafés enormes, brillantes de lágrimas, y asintió débilmente mientras intentaba secarse la cara con la manga de su camiseta. «Sí, señor. Hablo un poco español», respondió Kofi con un acento extraño, pero comprensible, mezclando palabras en inglés cuando no encontraba la traducción correcta. Su voz temblaba de nerviosismo y emoción al darse cuenta de que estaba hablando con el piloto mexicano más famoso del mundo, pero también estaba cargada de una desesperación que partía el alma. La historia que Kofi le contó entre sollozos y palabras entrecortadas en su español limitado era tan desgarradora que Checo sintió que se le encogía el corazón. El niño era originario de Accra, Ghana, hijo de una familia de pescadores que había perdido todo durante una tormenta devastadora que destruyó su aldea costera. Su padre había muerto ahogado tratando de salvar las redes de pesca que representaban el único sustento familiar, y su madre había quedado gravemente herida con una infección que los médicos locales no podían tratar adecuadamente. Kofi había sido enviado por su familia extendida a México con la promesa de trabajo en una fábrica textil, pero al llegar se dio cuenta de que había sido víctima de una red de tráfico de menores disfrazada de oportunidad laboral. Había logrado escapar de sus captores después de semanas de trabajo forzado en condiciones inhumanas, y ahora se encontraba varado en el aeropuerto mexicano sin dinero, sin contactos, y con un pasaje de avión vencido que ya no le servía para regresar a su país. Lo más desgarrador de todo era que Kofi había recibido una llamada de su aldea natal la noche anterior. Su madre había empeorado considerablemente, y los ancianos de la comunidad le habían dicho que si no regresaba pronto, para cuidarla probablemente no la volvería a ver con vida. El niño había gastado sus últimas monedas en esa llamada telefónica y ahora no tenía absolutamente nada excepto la ropa que llevaba puesta y una fe inquebrantable en que de alguna manera lograría regresar a casa. Checo escuchó cada palabra con una atención absoluta, recordando vívidamente su propia infancia privilegiada en Guadalajara, donde había crecido en una familia de clase media que siempre valoró la unidad familiar por encima de todo. Su padre, Antonio, había trabajado incansablemente como político y empresario para darles la mejor vida posible a él y a sus hermanos, mientras su madre, Marilú, había sido el corazón emocional de la familia, la que siempre tenía palabras de aliento y soluciones para cualquier problema. La diferencia entre su infancia y la de Kofi era abismal, pero algo en la determinación del niño africano le recordó a Checo su propia tenacidad cuando decidió perseguir su sueño de convertirse en piloto de Fórmula 1. Había comenzado en 1900 el karting a los 6 años en Guadalajara,
y desde el principio había demostrado una pasión y dedicación que sorprendían a todos los que lo conocían. Su familia había hecho sacrificios para apoyar su carrera, pero nunca habían enfrentado la desesperación absoluta que este niño estaba viviendo. Kofi le mostró una fotografía arrugada que llevaba en el bolsillo de su pantalón. Era una imagen de una mujer sonriente con rasgos similares a los suyos, rodeada de otros niños más pequeños en lo que parecía ser una cabaña de pescadores. «Esa es mi mamá», le dijo con una mezcla de orgullo y dolor que partía el corazón. «Ella siempre me decía que algún día yo iba a ser piloto como los que veíamos en la televisión del bar del pueblo. Me compró esta camiseta con sus últimos ahorros antes de que me fuera de Ghana». La gente comenzó a reconocer a Checo y a formar un pequeño círculo alrededor de ellos, pero el piloto mexicano solo tenía ojos para Kofi. Podía ver en esos ojos infantiles la misma determinación férrea que él había sentido cuando corría en las pistas de karting de Guadalajara, soñando con llegar algún día a la Fórmula 1. Pero también veía un dolor profundo y una responsabilidad que ningún niño debería tener que cargar sobre sus hombros, especialmente en un país extranjero donde no conocía a nadie. Las manos de Kofi temblaban incontrolablemente mientras le mostraba a Checo los documentos que llevaba escondidos en su mochila. Un pasaporte ganés, con sellos de entrada a México, una carta en inglés de su aldea natal confirmando la enfermedad de su madre, y lo más desgarrador de todo, dibujos que había hecho durante su cautiverio mostrando su hogar en la costa de Ghana con palmeras, barcas de pesca y una mujer que claramente representaba a su madre esperándolo en la orilla. Checo sintió que se le formaba un nudo en la garganta al observar esos dibujos infantiles cargados de nostalgia y esperanza. Le recordaron vívidamente a su propia madre, Marilú, y a todos los dibujos que él había hecho de carreras de autos cuando era niño, pegándolos orgulloso en el refrigerador familiar. La diferencia era que los dibujos de Kofi no representaban sueños futuros, sino recuerdos desesperados de un hogar al que temía no poder regresar jamás. Sin decir una palabra más, Checo tomó su teléfono celular y comenzó a hacer llamadas, con una determinación que Kofi nunca había visto en un adulto. La primera fue a su asistente personal. «Cancela todo lo que tenga programado esta semana. Necesito que contactes inmediatamente a la Embajada de Ghana en México y después al Consulado Mexicano en Accra. Tenemos una emergencia humanitaria que requiere atención inmediata». Kofi no podía creer lo que estaba escuchando. Sus ojos se abrieron como platos mientras procesaba que Checo Pérez, el piloto que había admirado desde la distancia viendo carreras en la televisión del único bar de su aldea, no solo lo estaba escuchando, sino que estaba tomando acciones concretas para ayudarlo. Las lágrimas cambiaron de desesperación a una mezcla de alivio y incredulidad que lo abrumaba completamente. La segunda llamada fue aún más impactante. Checo contactó directamente a las autoridades migratorias mexicanas y, utilizando su influencia como figura pública, logró que oficiales especializados en tráfico de menores se hicieran cargo inmediatamente del caso de Kofi. No solo se aseguró de que el niño estuviera completamente protegido legalmente, sino que también inició el proceso para que las autoridades persiguieran a la red criminal que lo había traído a México bajo falsas promesas. Mientras Checo organizaba los aspectos legales, Kofi no podía dejar de observarlo con una admiración que iba mucho más allá de su fama como piloto. Estaba viendo a su héroe deportivo convertirse en un héroe de la vida real, alguien que estaba usando su poder e influencias para salvar la vida de un niño africano que hasta esa mañana era completamente desconocido para él. La tercera llamada fue la más emotiva y compleja. Checo contactó a organizaciones internacionales especializadas en repatriación de menores víctimas de tráfico, y después de identificarse y explicar la situación, logró establecer comunicación directa con la aldea natal de Kofi en Ghana. Cuando finalmente lograron contactar a los ancianos de la comunidad, y estos confirmaron tanto la identidad del niño como la situación desesperante de su madre, Checo sintió una mezcla de alivio y urgencia que lo motivó a actuar aún más rápido.
La conversación con los representantes de la aldea se realizó a través de un traductor, ya que muchos de los ancianos solo hablaban idiomas locales ganeses. Cuando finalmente la madre de Kofi pudo acercarse a la radio comunitaria y escuchar la voz de su hijo después de meses de separación y terror, el llanto de ambos fue tan desgarrador que hasta los empleados del aeropuerto que se habían acercado, curiosos, terminaron limpiándose las lágrimas. Kofi le gritaba a su madre en su idioma natal, mezclando palabras en inglés y español que había aprendido durante su terrible experiencia en México. Le contaba sobre Checo, sobre cómo el piloto famoso lo había encontrado y lo estaba ayudando, y le prometía una y otra vez que pronto estaría de regreso en casa para cuidarla. La voz débil de su madre, cargada de alivio y gratitud, repetía bendiciones en su idioma, mientras le decía que resistiera un poco más, porque sabía que su hijo encontraría la manera de volver. Pero lo que más impactó a Kofi fue escuchar cómo Checo le hablaba a su madre a través del traductor con el mismo respeto y cariño que él mismo sentía por ella. No había condescendencia ni pena en su voz, sino un reconocimiento genuino de la fortaleza de una madre africana que había criado a un hijo tan valiente y determinado. Le prometió que Kofi estaría en casa en menos de una semana, y que además se aseguraría de que recibiera la atención médica que necesitaba. Mientras esperaban que se organizaran todos los trámites legales y el vuelo de repatriación, Checo llevó a Kofi a su casa en las afueras de la Ciudad de México. Durante esos días, el niño experimentó por primera vez en meses la sensación de seguridad y cuidado genuino. Checo no solo se aseguró de que comiera bien y durmiera en una cama cómoda, sino que también le contó historias de su propia infancia en Guadalajara y de cómo su familia había luchado para apoyar sus sueños automovilísticos. Kofi, a su vez, le contó detalles sobre su vida en Ghana, cómo ayudaba a su madre y hermanos menores con la pesca, cómo había aprendido inglés y español viendo programas de televisión en el bar del pueblo, y cómo cada domingo por la mañana toda la aldea se reunía para ver las carreras de Fórmula 1, gritando de emoción cada vez que Checo adelantaba a otro piloto. La conexión entre ambos se profundizaba con cada historia compartida, creando un vínculo que trascendía las diferencias culturales y de edad. La admiración de Kofi por Checo se multiplicó exponencialmente cuando se dio cuenta de que el piloto había cancelado compromisos importantes, incluyendo pruebas con el equipo y reuniones con patrocinadores, para asegurar su repatriación segura. No se trataba solo de dinero o influencia. Checo estaba sacrificando tiempo valioso de su carrera profesional para salvar a un niño africano que había conocido por casualidad, movido únicamente por la compasión y la humanidad más pura. El vuelo de regreso a Accra, Ghana, se convirtió en una experiencia transformadora tanto para Checo como para Kofi, quien después de meses de pesadilla finalmente estaba regresando a casa, acompañado por su nuevo héroe personal. Checo había insistido en acompañar personalmente al niño hasta Ghana, no solo para asegurar que llegara sano y salvo, sino también para conocer de primera mano la situación de su familia y determinar cómo podía ayudar a largo plazo. Durante el vuelo comercial de casi 20 horas con escalas, Kofi le enseñó a Checo algunas palabras básicas en Twi, su idioma natal, mientras el piloto le explicaba las complejidades de manejar un auto de Fórmula 1 a más de 300 kilómetros por hora. La conexión entre ambos había evolucionado de una relación de salvador y víctima a una amistad genuina entre un hombre que había logrado todos sus sueños y un niño que había demostrado una fortaleza extraordinaria en las circunstancias más adversas. La llegada al Aeropuerto Internacional Kotoka de Accra fue un momento de emoción indescriptible. Una multitud de familiares, vecinos y curiosos se había reunido para recibir a Kofi, pero también para conocer al famoso piloto mexicano que había rescatado a uno de los suyos. El contraste entre la pobreza evidente del entorno y la riqueza emocional de la comunidad que recibía a Kofi con cantos y bailes tradicionales conmovió profundamente a Checo.
El reencuentro entre Kofi y su madre, Akosua, fue uno de los momentos más emotivos que Checo había presenciado en su vida. La mujer, notablemente debilitada por la enfermedad pero con una sonrisa radiante, abrazó a su hijo con una fuerza que parecía imposible dada su condición física. Las lágrimas de alegría, gratitud y alivio llenaron los ojos de todos los presentes, incluyendo a Checo, quien entendió en ese momento que había sido testigo de algo mucho más poderoso que cualquier victoria en una pista de carreras. Checo había coordinado previamente con organizaciones médicas internacionales para que Akosua recibiera el tratamiento que necesitaba sin tener que salir de Ghana. Había contratado a los mejores doctores disponibles en el país y se había asegurado de que la familia tuviera acceso a medicinas y cuidados médicos de calidad durante todo el tiempo que fuera necesario. Pero su ayuda no se limitó a lo médico. Durante los 5 días que permaneció en Ghana, Checo pudo conocer de cerca la realidad de la aldea pesquera donde vivía la familia de Kofi. La pobreza era evidente, pero también lo era la dignidad, la solidaridad comunitaria y la riqueza cultural de esa gente que había acogido al piloto mexicano como si fuera parte de su propia familia. Los pescadores le enseñaron sus técnicas tradicionales, las mujeres le prepararon comidas típicas, y los niños lo seguían por todas partes fascinados por tener a un piloto de Fórmula 1 real caminando por sus calles de tierra. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Checo anunció sus planes a largo plazo para la comunidad. No solo había establecido un fondo educativo que garantizaría que Kofi y sus hermanos menores pudieran estudiar hasta la universidad, sino que había decidido financiar la construcción de una escuela comunitaria y un centro de salud básico que beneficiaría a toda la región pesquera. Además, Checo había contactado a patrocinadores mexicanos y europeos para establecer un programa de intercambio cultural que permitiría que jóvenes ganeses talentosos pudieran viajar a México para recibir educación técnica especializada, mientras que jóvenes mexicanos podrían venir a Ghana para aprender sobre sostenibilidad pesquera y conservación marina. La idea era crear un puente permanente entre ambas culturas que beneficiara a las dos comunidades. El impacto más profundo se reveló cuando los ancianos de la aldea organizaron una ceremonia tradicional para honrar a Checo. Le otorgaron un nombre ganés que significa el que devuelve a los hijos perdidos a casa, y lo declararon oficialmente miembro honorario de la comunidad. La emoción de Checo fue tan genuina que muchos de los presentes comentaron que nunca habían visto a un hombre llorar con tanta alegría y humildad. Kofi, que durante toda su terrible experiencia en México había mantenido viva la esperanza de regresar a casa, se había convertido en una figura inspiradora para otros niños de la región. Su historia se extendió por toda Ghana y otros países africanos, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza para víctimas de tráfico humano. Checo se aseguró de que Kofi recibiera apoyo psicológico para procesar su trauma, pero también lo alentó a usar su experiencia para ayudar a otros niños en situaciones similares. El día que Checo tenía que regresar a México para continuar con su temporada de Fórmula 1, toda la aldea se reunió en la playa para despedirlo. Kofi, que ya había recuperado su sonrisa infantil y había ganado peso gracias a la atención médica de su madre, le entregó a Checo un collar tradicional ganés que había pertenecido a su padre fallecido. «Es para que siempre recuerdes que tienes una familia aquí en África», le dijo con una madurez que contrastaba con su corta edad. La despedida fue emotiva, pero también llena de esperanza y planes futuros. Checo prometió regresar cada año para supervisar los proyectos comunitarios y para mantener viva la amistad que había nacido de una situación terrible, pero que se había convertido en algo hermoso y transformador. Kofi, por su parte, le prometió que estudiaría mucho para algún día convertirse en piloto como él, pero también en alguien que ayudara a otros niños que estuvieran perdidos lejos de casa. La historia se convirtió en un testimonio poderoso de cómo un encuentro casual puede cambiar vidas de maneras inimaginables. Checo no solo había salvado a un niño del tráfico humano y lo había devuelto a su familia,
sino que había creado un legado duradero que beneficiaría a generaciones enteras de ganeses y mexicanos, demostrando que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de transformar el sufrimiento ajeno en esperanza y oportunidades reales.